Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este horario que está un poco usual, pero muchísimas gracias por estar conectados. Hoy día tenemos el webinar titulado Liderazgo y Valor de Marca en Tiempos de Crisis. Y en verdad es la primera vez en esta secuencia de webinars que hemos hecho, si nos han acompañado durante las semanas pasadas, es la primera vez que vamos a abordar un tema de branding de manera específica, así que de verdad tengan preparadas todas sus preguntas. Para alinearnos, para siempre contarles un poco de cómo va a ir, ya saben que tienen activados los tres botones en sus pantallas y solo va a estar activo para preguntas, el de preguntas y respuestas. Es mejor usar solo ese canal para las preguntas porque en verdad el chat no lo estamos utilizando en este momento. Esta webinar tiene dos bloques. El primer bloque vamos a hablar básicamente de la pandemia y los casos asociados a la pandemia, y luego vamos a parar para un bloque de preguntas. Pasamos ese bloque, volvemos a hablar de casos específicos de branding, y con eso cerramos con un nuevo bloque de preguntas. Trataremos de cubrir la mayor cantidad, pero bueno, si no, pues trataremos de verlo con el tiempo de cómo les hacemos llegar las respuestas. Como saben, esta sesión está siendo grabada y va a ser subida a nuestros canales digitales, así que saben que está activado y pueden seguirnos con el hashtag LiveFComUD. Para no alargarlo más, voy a presentarle a los dos speakers del día de hoy. Nos acompaña Gaby Salinas, que es la Global Managing Director de Brand Finance Institute y también profesora de nuestra maestría en comunicación estratégica en las organizaciones. Y le acompaña también Lawrence Newells, que es el director general para las Américas de Brand Finance Institute. Sin más, Gaby, te dejo el micro para que por favor empieces tu exposición. Muy bien, muchas gracias, Kate. Gracias a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, en la cual tengo el honor de ser parte de la faculty, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Voy a hacer una breve introducción antes a cuál es mi empleador, que es Brand Finance y Brand Finance Institute. Todo lo que vamos a discutir y el contenido que vamos a debatir durante la sesión está disponible en nuestra página web, brandfinance.com y thebrandfinanceinstitute.com, para todos aquellos que quieran seguir indagando sobre el impacto del COVID en las marcas, en la gestión de marcas, y quieran revisar tanto artículos como white papers, como rankings y puntos de vista sobre cómo esta situación está afectando a la gestión y el valor de las marcas. Habiendo dicho esto, de lo que vamos a hablar en la sesión, Lorenz y yo, es sobre cómo esta crisis, que comenzó siendo una crisis sanitaria, está desembocando en una crisis social y económica, está afectando a las marcas y fundamentalmente vamos a tratar de responder a dos preguntas que usualmente nos hacen nuestros clientes en esta coyuntura. La primera tiene que ver con qué deben hacer y qué no deben hacer en este momento, durante el confinamiento y en medio de la pandemia, en términos de comunicación y gestión de marca, pero también qué va a pasar cuando pase todo esto y cómo se tienen que preparar para el largo plazo. Para eso vamos a revisar cómo están reaccionando las marcas ahora, cómo está afectando la pandemia a la conducta del consumidor, también qué podemos aprender de otras crisis pasadas, que aunque esta crisis realmente no tiene precedentes, que podemos aprender de crisis financieras y de recesiones pasadas en términos de cómo han invertido y cómo han gestionado las marcas la inversión durante esos momentos. Y finalmente repasaremos algunas consideraciones o criterios que uno tiene que seguir como principios para gestionar la marca en estos momentos. Entonces, empezando con el primer bloque, ¿no? Cómo la pandemia ha afectado a los consumidores y a las marcas. Fundamentalmente, ¿no? Cuando uno lee la prensa y cuando trata de inferir qué es lo que puede llegar a pasar después de esta situación, como ya mencioné, no tiene precedentes, uno se encuentra con muchos artículos en la prensa especializada, ¿no? Que vienen a decirnos que el mundo va a cambiar radicalmente, que las ciudades van a ser radicalmente diferentes, que nuestra forma de trabajar va a ser radicalmente diferente, que la forma de comunicar va a ser radicalmente diferente, la conducta del consumidor también. Y muchos también hablan de una nueva normal una vez que superemos esta etapa de la pandemia. De todas formas, también vamos a ver en un momento que hay muchos pensadores, historiadores que no están de acuerdo con esta postura y dicen la naturaleza humana no va a cambiar y los consumidores van a seguir demandando una serie de cuestiones de las marcas.
Y a mí siempre me gusta decir, hay un físico danés que se llama Niels Bohr, que decía, es muy difícil hacer predicciones, especialmente si se trata del futuro, y esto es verdad. Los economistas siempre pronostican lo que va a pasar y después justifican por qué sus pronósticos no se han cumplido. Pero lo que sí podemos ver es cómo la pandemia va a tener distintas etapas y la crisis va a tener distintas etapas, y cómo está afectando ahora, como sabemos que en algunas otras crisis se han comportado las marcas y se ha comportado la economía, y cuánto ha durado. Y si nos basamos en eso, podemos pensar que esta crisis va a tener tres etapas, ¿no? La pandemia, lo que estamos viviendo ahora, en el corto plazo, una segunda etapa que tiene que ver con la reapertura de la economía, lo que en España llaman la desescalada, y que se va a ver acompañada de una recesión muy profunda en el medio plazo, que probablemente dure 18 meses, y una tercera etapa post-pandemia, lo que es la vuelta a la normalidad, dependiendo en qué grupo estemos, o la vieja normalidad o la nueva normalidad, ¿no? En el largo plazo. Y si pensamos en cómo están reaccionando los consumidores ahora, en este mismo momento, justo ahora, cuando comenzó el confinamiento en casi todas, en muchísimas ciudades del mundo, las primeras conductas que tuvieron fueron de acaparación, ¿no? O sea, se acababan un montón de productos básicos. La primer fiebre tuvo que ver sobre todo con, que la habrán vivido también en Perú, me imagino, por lo que me contaban mis amigos y mis parientes, ¿no? Con la falta de papel higiénico, que es muy curioso que fuera uno de los primeros productos que faltara, siendo no perecedero, o productos lácteos o pasta, ¿no? Luego la gente, cuando ya llevaba varias semanas en confinamiento, empezó como esta especie, no sé si lo han vivido en Perú, me imagino que sí, pero por lo menos aquí en España, en Estados Unidos, mucha gente que llevaba tiempo encerrada comenzó a tratar de hacer más actividades en su casa, como tratar de cocinar, de hacer sus rutinas de gimnasia y postearlas en Instagram. Entonces, mucha gente se quejaba y decía, bueno, esto es un confinamiento, no es un concurso de productividad, pero como consecuencia de eso, hubo una segunda fiebre después de la fiebre del papel higiénico, que es la fiebre de la levadura. Toda la gente quería cocinar y se empezó a acabar la levadura, la harina, en España y en otras partes del mundo igual. Y luego una tercera etapa, que creo que es en la que estamos ahora, sobre todo, en donde nos empezamos a dar cuenta de la importancia del esteticien, ¿no? Y de los peluqueros, y la gente empezó a comprar tinte, ¿no? O empezó a pensar cómo se podía cortar el pelo. Y una vez superada esta etapa, ¿no? Ahora está instalada también todo lo que es la compra online. Distribuidores como Amazon tienen un rol fundamental en este momento. De hecho ha tenido que cambiar su sistema de distribución, ha tenido que ampliar horarios, no puede satisfacer la altísima demanda, y estamos comprando muchísimo más online. Y también, no solamente estamos comprando mucho más online, sino que estamos jugando y estamos bajando contenidos y consumiendo contenidos muchísimo más online, ¿no? Ya sea a través de Netflix o HBO. Y también estamos trabajando mucho más online. No sé si entre toda la gente que se ha unido al webinar hay muchas familias, pero hay muchos de nosotros, yo estaba muy acostumbrada a trabajar desde casa, pero esta nueva forma de trabajar desde casa es bastante desafiante, ¿no? Porque estamos en casa con los niños 24/7, con sus tareas que también son online, y este meme me hace mucha gracia, por una mamá que estaba trabajando y le decía, se encierra en su habitación y dice, mamá está en una reunión y cualquier cosa que necesites, la respuesta está aquí abajo, está en tu cuarto, no sé qué ha de comer, es fruta o está en la lavadora, ¿no? Pero la consecuencia de todo esto, de que trabajamos más online, de que consumimos más online y en nuestra vida, básicamente todo nuestro entretenimiento es online, a lo que ha llevado es a una aceleración de procesos que ya estaban presentes, ¿no? Como la transformación digital de las empresas, ¿no? Y cuando, este meme también es muy conocido, cuando se le pregunta a la gente quién ha liderado la transformación digital de tu empresa, la gente contesta el COVID-19, desde luego. Em, y lo que observamos, ¿no? En esta situación es que hay marcas que están muy bien posicionadas para satisfacer estas nuevas demandas coyunturales, y hay empresas y marcas que no están tan bien preparadas. De manera que nosotros hacemos un ranking todos los años donde valoramos las 500 marcas más valiosas del mundo, y vemos que en ese ranking hay un 20%, hay una probabilidad de que el 20% del valor de ese ranking se pierda, lo que nosotros llamamos valor en riesgo, de que las marcas pierdan, el total de las marcas, el 20% de su valor. ¿Por qué? Porque no se han podido transformar digitalmente, porque han congelado su actividad. Y dentro de
estas marcas que están en riesgo de perder su valor, hay marcas que operan en sectores que se han visto más o menos afectados. Los sectores más afectados, por supuesto, que son turismo, todo lo que tiene que ver con aerolíneas, todo lo que tiene que ver con moda, nadie se compra ropa para estar en su casa. Y los sectores menos afectados tienen que ver con los sectores con una demanda bastante inelástica, como por ejemplo lo que tiene que ver con alimentación, en este momento con todo lo que tiene que ver con productos sanitarios, farma, etc. Pero dentro de estos sectores, de los que se han visto más o menos afectados, podemos hablar de tres grandes grupos de marcas, ¿no? Marcas que están en modo de supervivencia porque su actividad se ha congelado y no pueden transformar su negocio digitalmente, marcas que se han transformado, ¿no? Aprovechando esta situación y han cambiado su modelo de negocio o han ajustado su modelo de negocio, y marcas que continúan como estaban porque la demanda no ha cambiado o han crecido, a pesar de algunos pequeños ajustes que puedan haber tenido que realizar. Son marcas que están muy bien posicionadas para aprovechar esta ola de cambio de estilo de vida. Entonces, entre las marcas que han crecido, ¿no? Son muchas marcas que son digitales o tecnológicas, por ejemplo TikTok, me imagino que si alguno de ustedes tiene hijos conoce esta marca, hay mucho consumo de contenidos y de videos cortos digitales, pertenece a una empresa china, o marcas que todo el mundo estamos usando. De hecho este webinar está soportado en una plataforma que se llama Zoom, que se utiliza para teleconferencias, ¿no? y reuniones internas y externas también, y webinarios, y uno de los grandes problemas que ha tenido Zoom es que ha crecido muy rápidamente y en el medio de este crecimiento, similar además a lo que pasó con Facebook en su momento, con un crecimiento brutal y todos los problemas que siguieron reputacionales a ese crecimiento, se ve cuestionada por problemas de privacidad, y muchos gobiernos y muchas empresas están prohibiendo el uso de Zoom. Vodafone, una empresa de telecomunicaciones que en el Reino Unido también ha visto que su demanda crecía muy rápidamente en muy poco tiempo, pero como incrementaron los precios también se vieron cuestionadas por esta actitud. Y finalmente Amazon, que también ha crecido muchísimo en estos últimos meses por todos los pedidos online, pero se ve cuestionada por temas de relación con los empleados y ha tenido protestas y huelgas tanto en Estados Unidos como en Italia como en España. Entonces, el tema es, se puede crecer, pero uno tiene que estar preparado para apalancar esa ola de crecimiento y no desaprovechar la oportunidad. Tiene que gestionar muy bien las marcas. Y por ejemplo, vemos el caso de Zoom, ¿no? Donde de enero de este año a marzo, al 18 de marzo, el valor de mercado de Zoom había crecido 110%, ¿no? Favorecido por el teletrabajo, el confinamiento, y desde desde el 18 de marzo de este año, cuando se conocen los problemas de privacidad, y su CEO pide perdón y habla sobre las medidas que van a tomar, su valor de mercado volvió a bajar un 30%. De manera que las marcas no solamente o sea, van a crecer y no pueden pensar que esto va a durar para siempre, sino que tienen que seguir gestionando la marca, en este caso en el de Zoom, su reputación, ¿no? y la infraestructura para poder seguir apalancando ese valor que están creando a futuro. Este es el primer grupo, las marcas que están creciendo y las marcas que están en un modo de continuidad y una posición favorable. Hay otro grupo de marcas que se ha tenido que reinventar o transformar muy rápidamente, son el grupo que ha tenido que cambiar, ¿no? Se tienen que adaptar y están reaccionando muy rápidamente. Estas marcas son, por ejemplo, Uber o Cabify. En España Cabify ahora hace muchos envíos para que la gente no tenga que salir de casa, o por ejemplo, Uber o Cabify también llevan o traen gratuitamente a personal sanitario, o perdonan las comisiones para algunos negocios locales que hacen entrega, por ejemplo, de comida a domicilio, o otras marcas que han tenido que también ponen su producción a la disposición de las necesidades de la sociedad, y por ejemplo, Dyson, SEAT, lo que hacen ahora es, con su capacidad productiva, producir ventiladores. Otras marcas que aportan, por ejemplo, donaciones desde el punto de vista financiero, como Santander, BBVA o Mastercard. Pero el objetivo de todo esto es tanto mantenerse a flote, como construir reputación, como contribuir a la sociedad. Y aerolíneas o turismo o retail o moda que tiene un alto riesgo de perder su valor, ¿no?
Esto es lo que está sucediendo en este cortísimo plazo de la pandemia, en lo que estamos viviendo ahora mismo. Ahora, cuando empiece la desescalada, en algunos países en un par de semanas, en otros en un mes, o en otros quizá en un periodo un poco más largo, y nos enfrentemos a la recesión, lo que vamos a ver es que bueno, va a haber muchísimo desempleo, se prevé unas recesiones más brutales desde la Gran Depresión en el 29, va a haber mucha retracción de gasto, y la economía a nivel mundial, se perderá el Producto Bruto Interno. Y en esa etapa es probable que las marcas, una vez que superemos en cierta manera la crisis sanitaria, empiecen a lanzar mensajes de positivos, de que nos tenemos que sentir bien, de que tenemos que recuperar energía, probablemente como si estuviesen tratando de tapar lo que ha pasado antes. Es probable que esto suceda, y hay muchas revistas especializadas que están hablando de esto. Y una vez que pase esta etapa donde muchas marcas van a intentar de que nos sintamos mejor y que dejemos este trauma colectivo atrás, va a venir la pospandemia o la vuelta a la normalidad en términos tanto de mensajes como de inversión, ¿no? Y esto es interesante, porque cuando uno se pregunta, bueno, es evidente que hasta que no se levante el confinamiento 100%, el otro día una amiga me comentaba que en Perú, por ejemplo, se prohibieron muchas reuniones hasta 2021, es evidente que no vamos a recuperar inmediatamente, una vez levantado el confinamiento, la normalidad completa, pero sí hay mucha gente que está vaticinando que incluso de aquí a 18 meses vamos a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un historiador que escribió un libro, varios libros, pero me imagino que conoceréis estos dos, que uno se llama Homo Deus y el otro Homo Sapiens, ¿no? Donde él habla un poco de la historia del hombre y trata de vaticinar cómo será el futuro, ¿no? Y la robotización. Harari, que es este señor que está a la izquierda, es un filósofo israelí, él dice, bueno, está pasando ahora como pasa cuando una persona está enferma de cáncer, que se plantea, o tiene una enfermedad grave, se plantea muchas cosas en la vida y tiene la oportunidad de cambiar. Y es probable que nos despertemos en un mundo completamente diferente en 18 meses. Pero se refiere sobre todo a las libertades que va a haber como sociedad, y por el sistema político y por todo el recorte de libertades que tenemos ahora. Se refiere también a la adopción generalizada de la inteligencia artificial, robotización. Y finalmente, hay otro grupo de pensadores, muchos de ellos latinoamericanos, que yo creo que los latinoamericanos somos una autoridad para hablar de crisis, porque por ejemplo yo que nací en Argentina, o sea, vivimos una crisis encadenada con la otra, era cual más profunda, pero estamos muy familiarizados, ¿no? con las crisis, y este segundo grupo de filósofos dice, bueno, no va a cambiar, o sea, va a pasar como cuando uno está enfermo, y a lo mejor se promete cambiar, y promete que ya no va a fumar, y promete que ya no va a comer dulces, y cuando sana, se olvida de todo eso y vuelve a la normalidad, porque es la naturaleza humana, tratar de olvidar esos traumas, ¿no? Y de hecho, si uno se fija qué está pasando ahora en China, una vez levantado el confinamiento, vemos que hace 2 días salió esta noticia de que reabre una tienda de Hermès, y en el mismo día que reabre, se factura $2.700.000 la tienda. O sea, esto es lo que, hay una agencia, es muy buena, a mí me gusta mucho, se llama Good Rebels, que lo que dice es, cuando la gente sale de una situación de absoluta restricción del consumo, lo que sucede es que hay una especie de gasto de venganza, ¿no? En inglés le dicen revenge spending. O sea, uno gasta mucho más de lo que hubiera gastado porque tiene como toda esta ansia contenida de volver a vivir la normalidad. Y esto es lo que está pasando, con lo cual si este patrón se repitiese en otros países del mundo, probablemente volviésemos a la vieja normal, mucho más rápidamente de lo que mucha gente está pensando en este momento, ¿sí? Pero, ¿por qué es importante estas 3 etapas? Porque yo creo que en una primera etapa, lo que la mayoría de las marcas están haciendo es hibernar o apagar la comunicación. Recortan la inversión en publicidad, recortan la inversión en marca y suelen callar, ¿no? Entonces, esto no pasa solo en esta crisis, sino que ha pasado en muchas otras. Nosotros en Argentina decimos que cada vez que hay una crisis, se suelen recortar 5 Cs, una es el cadete, que es la mensajería, la otra son las copias, ¿no? Las fotocopias, la otra es el café, la otra es la capacitación, y por último la comunicación, ¿no? O sea, se suele recortar en todos estos presupuestos donde es fácil meter la mano, o incluso muchas veces en aquellas actividades donde no hay variables o métricas para comprobar la rentabilidad de esa inversión. Entonces,
en esta primera etapa es probable que muchas marcas disminuyan o incluso dejen de comunicar por completo. En una segunda etapa, en la desescalada, es probable que incrementen tímidamente la inversión con mensajes muy positivos y tratando de dejar atrás ese trauma. Y en una tercera etapa van a volver en el largo plazo a la normalidad, tanto en términos de mensajes como de inversión. Pero para juzgar si esto está bien o está mal y qué es lo que deberíamos hacer, mi colega Lawrence nos va a explicar qué es lo que podemos aprender de otras crisis pasadas, qué es lo que ha sucedido y qué lecciones podemos aprender para liderar o para gestionar nuestra marca, para seguir siendo líderes y para seguir creciendo una vez que pase todo esto. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias, Gaby. Lo que quisiera, tal cual como mencionó ahorita Gaby, está en este momento, tengo que compartir, voy a compartir mi pantalla. Okay. Un segundito, por favor. Okay. Lo que quiero compartirles es básicamente lo que hemos aprendido desde el punto de vista académico en cuanto a lecciones de crisis pasadas, como pudiéramos, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Okay. También lo que nos ha demostrado también la experiencia en el mundo del consumo actual, con un punto de vista sobre el segmento automotriz, que suele ser uno de los segmentos que sufre mayores golpes al inicio de este tipo de crisis. Entonces, el primer bloque del que quiero platicarles ahorita es básicamente qué es lo que hemos aprendido al momento de realizar compendios académicos, y la segunda parte tendrá que ver con lo que hemos aprendido al haber estudiado algunos casos, sobre todo el sector automotriz. Habiendo dicho eso, lo que ven del lado izquierdo de la lámina ahorita tiene que ver con quizá la literatura que más nos ha demostrado y enseñado acerca de cómo enfrentar crisis. Les hemos hecho la tarea y lo que ven en la columna al lado derecho son algunas de las conclusiones que hemos detectado de parte de algunos de los académicos más prominentes en el tema. Yo creo que el tema recurrente a través de cada una de estas tiene que ver con dos cosas. El mundo sin duda es de los valientes y lo que hemos aprendido es que tanto mantener o incrementar la inversión publicitaria en una recesión tendrá probablemente un impacto económico a corto plazo relativamente doloroso, pero que a largo plazo se pagará probablemente exponencialmente. Entonces, sí, lo que sabemos, sin duda, es que mantener o incrementar durante una crisis una inversión tiene probablemente un incremento, ¿okay?, en participación de mercado y que a raíz de una clara comunicación, una comunicación bien pensada, sobre todo en el momento de la crisis, considerando empatía, probablemente va a ser mucho más beneficioso que hacer lo que suelen hacer, como nos mencionó Gaby y otros, que es básicamente alejarse o oscurecerse, como llaman los americanos, going dark. También sabemos a través del tiempo que quienes suelen salirse de la voz del consumo, evidentemente tendrán que invertir probablemente mucho más en el momento de recuperación para poder recuperar la participación de mercado que han perdido, pero también la participación o el share of voice que solían tener. Entonces, primera lección de los autores es que quien se calla generalmente otorga. Y lo que queremos realmente es hacer énfasis en decir es, generalmente con un plan de comunicación bien formulado y bien pensado, suelen ser estos momentos de oportunidad. Entonces, sí, la primera recomendación es realmente no callar bocas, sino más bien comunicar y comunicar de más, de manera clara, de manera consistente, de manera contundente. ¿Qué nos han mostrado otras recesiones, digamos, como la que probablemente entremos o si no es que ya hemos entrado? La recesión del 1920 en Estados Unidos, la Gran Depresión, lo que nos ha dicho Harvard Business Review y materia académica del momento,
es que incrementos sí en lo que tenga que ver con inversión, tanto publicitaria como en medios, suele tener, por contraproducente o contraintuitivo que parezca, suele tener mayor venta. Simple y sencillamente pues porque uno está acaparando el micrófono más. Recesiones de los años 40 y los años 50 y 60 nos han dicho que quienes o callan, tal cual como mencionamos anteriormente, otorgan. Entonces sí suelen sufrir caídas en ventas y caídas en utilidades, simple y sencillamente porque decidieron abandonar la escena. La recesión de los años 70 nos dice también que quienes incrementan o mantienen su publicidad y su inversión en medios suelen ver una recuperación de hasta doble dígito en algunos casos al momento de entrar en la nueva normalidad, como lo mencionó Gaby. Inclusive si lo vemos desde el punto de vista de comunicaciones B2B o ventas y comunicaciones entre negocios, sabemos también que inclusive quienes toman y se atreven para invertir en momentos de crisis, generalmente salen mejor librados y mejor parados en años posteriori, y tan pronto como 3 años después solemos ver incrementos de participación de doble dígito, que hasta en las buenos momentos no se suelen ver incrementos de ese tamaño. Entonces, pareciera ser contraintuitivo, o quienes ahorita se están abrochando el cinturón y decían, mejor ahorita es mejor momento para no invertir, pues toda experiencia nos dice todo lo contrario. Inclusive, quienes ahorita tengan algo de dinero para poder invertir y de nuevo lo hacen de manera responsable, pudieran inclusive probablemente encontrar un mercado en donde los precios de medios masivos inclusive están devaluados. Entonces, sí es, como dicen los chinos, detrás de crisis suele haber oportunidad. Y lo que nos dice ahorita, ya pasando a esta siguiente lámina, en un estudio que se realizó en 1999 por Thomas Heiler, titulado Successful Competitive Strategies for Recession and Recovery, lo que nos dice precisamente en cuanto a incrementos porcentuales promedio, habiendo estudiado y poniendo bajo la lupa a unas 1000 empresas, ¿okay?, es que quienes recortaron, ¿okay?, probablemente sufrieron una contracción en utilidad de, si bien les fue, casi un punto. ¿Okay? Quienes mantuvieron la inversión probablemente inclusive crecieron, poquito, pero lo hicieron. ¿Okay? Y quienes incrementaron, ¿okay?, ven inclusive crecimiento de casi 5%, 4,5% en tiempos de crisis. ¿Okay? Si vemos lo que está en la mano derecha de la lámina, vemos incrementos en cuota de mercado o participación de mercado. ¿Okay? Entonces, quienes recortan, evidentemente sufren, quienes mantienen probablemente regresarán y estarán en una posición mejor de lo que probablemente habían estado entrando a la crisis, pero sobre todo quienes incrementaron, pues ven un crecimiento que probablemente hasta en momentos de estabilidad económica no hubieran tenido. Entonces sí, la suerte es de los valientes, el que calla otorga. Ahora, habiendo dicho eso, ¿okay?, en uno de los estudios quizá de mayor trascendencia, hecho por Peter Field, poniendo a 800, casi 900 empresas bajo la lupa, y haciéndose el cuestionamiento de qué pasaría, ¿okay?, en el segmento de autos de lujo, ¿okay?, comparando marcas similares, empezando con Audi, pasando por Mercedes y BMW y Infiniti. ¿Okay? Si cada una de esas marcas, salvo BMW, redujera su inversión en 10%, ¿qué sucedería con el que mantiene su inversión intacta? ¿Okay? Y vemos en el año 1, ¿okay?, digamos, de recesión o de impacto, que una marca como BMW
que en ese momento gozaba de casi 16 puntos porcentuales de participación de mercado, después de 2 años o después de 3 años, ¿okay?, básicamente duplicó su participación de mercado, mientras que los demás contrajeron. Ahora, habiendo dicho eso, ¿okay?, el director de marketing probablemente en el año 1 se jugó el puesto. ¿Okay? Sin embargo, a 3 años o 2 años después, pudo defender su decisión, habiendo mostrado qué sucedió precisamente en participación de mercado y seguramente en mayor utilidad al momento de haber invertido, no al momento de haber retraído su inversión. Entonces, de nuevo, el mundo es de los valientes. ¿Okay? Y por último, quiero nada más presentarles algunos de los datos del lanzamiento en el Reino Unido de la marca Renault Clio, que fue precisamente lanzada durante una recesión y cuyo valentía superó cualquier expectativa de venta que tuvieran los ejecutivos de la empresa previo a la recesión. Y entonces, si vemos al lado derecho la tabla de resultados, ¿okay?, la cuota del segmento de autos pequeños, ¿okay?, tenía como objetivo un 5,5% y donde se logró un 7%. ¿Okay? La cuota de mercado total era del 1,3% y se logró un 1,8%. Y el porcentaje de ventas en relación a ventas totales de Renault, que tenía como objetivo un 33%, superó cualquier expectativa a un 41,5%. Entonces, inclusive en momentos donde diría uno, ¿sabes qué? Mejor guardemos el dinero, guardemos la actividad, alejémonos por un instante, unos ratos, cualquier contacto con el consumidor. Lo que nos está diciendo probablemente es que, aunque sea contraintuitivo, sea contraproducente. Entonces, sí hemos visto que los principales aprendizajes visto por grandes marcas nos dicen que en tiempos de crisis probablemente sea el mejor negocio, en algunos casos, invertir en comunicación y en valor de marca. ¿Okay? La reducción de la inversión en una reducción asegura básicamente probablemente algunos beneficios económicos a corto plazo, pero a largo plazo va a ser mucho más caro recuperar lo que se perdió. ¿Okay? Al contrario, si se mantiene o se eleva la participación o el share of voice por encima de la cuota de mercado durante una recesión, el incremento a largo plazo en temas de utilidad puede que supere cualquier expectativa. Entonces sí suena casi ridículo, pero realmente quienes están haciendo bien las cosas están aprovechando el momento, siendo empáticos, ¿okay?, y siendo muy cuidadosos con los mensajes para realmente proveer una propuesta de valor diferenciada, diferente, creíble, que se va a pagar rápidamente después de la recesión, pero que a largo plazo habrá sido probablemente la mejor decisión por haber tomado, dado haber aprovechado la crisis. Habiendo dicho eso, creo que tenemos ahorita un espacio para preguntas y respuestas. Así es. ¿Qué tal? Bueno, vamos con una pregunta. Esta pregunta la hace Josué Cárdenas. Muchas gracias, Josué, por estar conectado. Aquí va la pregunta. Dice, en el contexto que no solo es una crisis financiera, sino sanitaria, con mucha gente muriendo, otros perdiendo empleos, etc., ¿es mejor ser prudentes y sobrevivir a la crisis o ser valientes y aumentar el riesgo de la marca? ¿Qué pasaría si los mensajes comerciales crean una percepción negativa? ¿No es mejor un enfoque de comunicación directa en vez de masiva? Mi reacción inicial es, utilizando las palabras, son valiente, pero prudente. Sin duda, creo que los brand managers de primera talla saben qué decir, probablemente tienen el pulso muy claro y muy sensible sobre qué es lo que está sucediendo en el contexto competitivo, pero también desde el punto de vista del consumidor. Y esto es buen momento precisamente para ser valiente. Sin embargo, hay que ser prudentes, porque sí, de misma manera, al momento de no usar la cabeza, pues puede ser inclusive que uno acabe dañando reputación, como decía Gaby, y eso pues generalmente sale caro en todo sentido, ¿no?
en temas de comunicación y canales, yo sí creo que, y lo he visto en algunos de nuestros clientes, que están saliendo inclusive a comprar tiempo de aire en medios masivos, simple y sencillamente porque había una retracción generalizada del mercado, de decir, ¿sabes qué? Prefiero ahorita no anunciarme. Entonces esos spots en realidad se están vendiendo con descuentos de 30, 40% sobre el valor real del mercado. Entonces inclusive es aprovechar una barata para poder anunciar de manera responsable, evidentemente, ¿no? Yo Gaby, por ¿tú algo que comentar? sí, ¿Sí? simplemente decir que la forma en que nosotros entendemos, y esto va a venir en la tercera parte de la ponencia, inversión en marca, es mucho más amplia que solo inversión en publicidad, con lo cual, justamente por la situación tan delicada y por la también situación anímica y el mal momento y el dolor que están pasando muchísimas familias, eh, hay muchas marcas que están optando por abandonar la comunicación puramente comercial o de marketing y amplificar muchas de las acciones que están tomando de acción social, de contribución a la sociedad, ¿no? de aportar soluciones, y no lo hacen a través de los medios tradicionales o de la publicidad tradicional, sino que lo hacen apalancando PR, medios, o haciendo publicidad, que vamos a ver algunos ejemplos en este tercer módulo, de una manera muy sensible y apoyando o amplificando las acciones que están haciendo, que son básicamente acciones sociales. Justamente la siguiente pregunta va por eso. Si te la leo, si tú dices que es mejor al final, me dices. Dice, ¿quiere decir que en tiempos de recesión las marcas deben invertir? Yo creo que sí, definitivamente hay que invertir, pero también hay que entender que invertir en marca es mucho más que solo invertir en medios y en publicidad, lo que tiene que ver con muchísimos otros grupos de interés, y esto lo vamos a ver, es invertir en tus trabajadores, que también comunican y son los principales embajadores de la marca, invertir en alianzas, muchas veces estamos viendo ahora alianzas incluso con competidores para solucionar problemas de la sociedad, todo lo que tenga que ver con la colaboración público-privada, y también invertir en soluciones concretas, ¿no? Y innovando incluso, muchas veces tenemos 4 Ps en nuestro mix de marketing, ¿no? Que son plaza, producto, precio, y lo que hacemos es invertir en promoción, en publicidad, y olvidarnos de que tenemos otras herramientas como la fijación de precio, como la extensión de marcas, que nos pueden ayudar en estos momentos a comunicar de manera mucho más inteligente y mucho más efectiva, también desde el punto de vista del coste que pueda tener esa acción. Perfecto, no hay más preguntas, Gaby. Pasamos a tu último bloque y luego Muy bien. cerramos con preguntas. Ya saben que se activa el botón. Muy bien, voy a empezar. Entonces, repasamos para hacer un recap, en una primera, un primer módulo de ponencia, cuál era el impacto que estaba teniendo la pandemia en consumidores y marca. En la segunda sesión, en el segundo módulo, que Loren expuso tan maravillosamente, revisamos qué era lo que podíamos aprender de crisis pasadas y de estudios académicos, y qué era lo que debíamos o no debíamos hacer. También como las crisis pasadas, como apuntaba Josué en su primera pregunta, han sido más bien crisis financieras. Hay algunos puntos, ¿no?, de comparación que a lo mejor es estirar mucho ese aprendizaje, pero ahora lo que vamos a ver es cómo podemos aplicar tanto lo que observamos en términos de conducta del consumidor como lo que aprendimos de crisis pasadas para construir valor de marca en medio de esta situación a largo plazo, ¿no? Entonces, estamos en esta primera etapa, ahora, en la etapa en que la mayoría de las marcas y los gestores de marca y los CMOs se les ha recortado el presupuesto y tienen que invertir o ajustar o más creativamente, y entonces la pregunta que hacen es, ¿invierto en marca o apago?, ¿no? Entonces hay un estudio que se publicó ahora además en marzo del Interactive Advertising Bureau, que dice que un cuarto de las marcas han dejado de invertir en publicidad los primeros meses del 2020, y en relación a la primera pregunta que nos hicieron, lo hicieron porque les habían recortado presupuesto, porque tenían miedo de aparecer como oportunistas, o incluso miedo de ofender. Por supuesto que muchas marcas se plantean incluso el uso de el humor o tonos que puedan ser percibidos como ofensivos, ¿no? Pero sin embargo, y como contaba Lorenz, ahora estamos en un entorno en donde el coste de la inversión en publicidad es muy barata, ¿no? El advertising cost per click para Facebook ha bajado muchísimo, también el consumo de
medios y en particular social media se ha incrementado muchísimo en casi todos los países que están en confinamiento, y hay muchas marcas que lo que se plantea en este contexto es, bueno, para mí, como decía Lorenz, la suerte de los valientes. Procter & Gamble siempre decía su ex CEO, A.G. Lafley, decía, cuando hay una crisis, para nosotros es hora de salir a cazar. Tenemos una filosofía y una estrategia, cuando es dura la crisis, nosotros lo que hacemos es comprar market share, construimos market share durante la crisis, ¿no? ¿Cómo? Invirtiendo en publicidad. Pero claro, el tema no es tanto el cuánto, porque hay empresas que invierten más, otras que invierten menos, otras que siguen invirtiendo lo mismo, sino que para mí la pregunta relevante en este momento es el cómo tengo que invertir, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo que invertir? Y ahí tengo que mirar estos ejes que discutíamos antes. ¿Qué tipo de comunicación voy a hacer? Si va a ser comercial o no, qué tengo que comunicar, cuál va a ser el contenido, tengo que entender la inversión en marca de una manera muy amplia, y tengo que fijarme muchísimo en el tono de los mensajes y en la sensibilidad de los mensajes, ¿no? Entonces, imagino que muchos de ustedes habrán visto esto. A mí es algo que me chocó desde una primera instancia cuando empecé a ver esto. Estamos en el medio de una pandemia con una gran cantidad de vidas humanas que hemos perdido, con muchísimo sufrimiento de muchas familias, y los gestores de algunas marcas se dedicaban a separar los elementos del logo de la marca. Una cosa que digo, pero ¿dónde estudió esta gente empatía, ¿no? Entonces, McDonald's separa los elementos de su logo, Audi también, y además que esto, o sea, para hacer las marcas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las marcas? Es generar diferenciación y relevancia. ¿Y qué hacen los gestores de estas marcas? Se copian unos a otros esta iniciativa de separar los elementos del logo. Entonces ya empezó Volkswagen, bueno, Nike también hizo esta campaña que me imagino que muchos de ustedes la habrán visto, mucha gente la ha encantado, pero que es la de juega adentro, ¿no? De Play Inside. ¿No? Pero básicamente fue como una especie de contagio entre todas estas marcas. Estas iniciativas se denominaron en inglés Social Distancing Branding, en español como marcas, lo que te recomiendan la distancia social. Y pasó con un montón de marcas. En España se publicó este artículo, en Argentina, perdón, en El Cronista, que decía, ¿qué empresas cambiaron sus logos para concientizar por la pandemia? Y yo la pregunta que me hago es, ¿qué empresas no cambiaron su logo? Porque fue una fiebre absoluta de un montón de empresas que separaban los elementos del logo para decirnos algo que además los consumidores sabíamos de memoria, que era que teníamos que mantener la distancia social. Contribución social de este tipo de iniciativa es cero. Y esto pasó incluso en Latinoamérica. Mercado Libre lo hizo, saludando con los codos, pasó en Medio Oriente, lo hizo Coca-Cola, y lo hizo en Times Square, en una publicidad outdoors que hicieron ahí, lo hizo Salesforce, lo hizo San Miguel, lo hizo absolutamente, o sea, una gran cantidad de marcas, ¿no? Entonces, el problema es que ¿cómo terminó todo esto? Pues no terminó muy bien. La gente empezó a reaccionar, a algunos les hizo gracia las primeras 2 o 3 veces que lo vieron, y a otros les empezó a rechinar, a sentar bastante mal, y McDonald's se tuvo que terminar disculpando, ¿no? Otras empresas, como por ejemplo Zoom, respondieron diciendo, bueno, mira, voy a responder con la contraria, pero que también es una publicidad un poco arriesgada, porque es como hacerte el gracioso, ¿no? Diciendo, nuestra tecnología nos une, ¿no? Nos permite que trabajemos juntos, que tengamos webinars, nos permite conectar, y nosotros, en vez de incrementar la distancia social, ayudamos a acortar esa distancia social con el uso de la tecnología. Pero por lo menos tenía un punto, porque hablaba del beneficio de la marca, ¿sí? Hubo otras empresas, como por ejemplo, y yo sé que a mucha gente le gustó, porque lo he visto en social media, ¿no? Por ejemplo, Dove decía, y yo soy muy fan de Unilever, y soy fan de Dove, pero yo no estoy tan de acuerdo, esto es mi opinión, no representa la opinión de mi empleador ni de nadie, esto es mi opinión como profesional con 25 años de experiencia en branding. O sea, decir en una foto y en un corto que el coraje es bello, y mostrar las caras marcadas de los profesionales, es simplemente o sea, poner el foco en el mensaje de DAB, como si DAB fuera el protagonista y no ellos, porque en realidad esto no te dice nada de lo que DAB está haciendo por ellos, ni qué medidas han tomado. Era una publicidad, de mi particular punto de vista, muy superficial, que simplemente aprovechaba una situación, ¿no? Lo comunicaba con cierta emoción, pero no hablaba en absoluto de cuáles eran las acciones que estaba tomando DAB, ni cómo estaba tratando de mejorar la vida en su entorno, en un país particular o en varios países, ¿no? Sin embargo, en España, y los invito a verla, no lo voy a pasar el vídeo aquí en la presentación, pero hay un banco que se llama Bankinter, que es un banco que trabaja muy bien su marca,
y que lanza un spot, que además los invito a verlo porque la canción es muy bonita, está muy bien ejecutado, pero ellos hablan en el spot de la humanización del dinero, ¿no? Entonces somos el banco que ve el dinero de la misma forma que lo ves tú, y hablan de cómo van a volver las vacaciones, y cómo van a volver las reuniones con amigos, y volveremos a hacer nuestra vida normal, pero que en este momento ellos lo que están haciendo es además apoyar a sus clientes, ¿no? Por ejemplo, dándoles periodos de gracias de 4 meses a las familias para pagar su hipoteca. O sea, cómo están respaldando a sus clientes y a sus grupos de interés con distintas acciones. Y lo que hizo básicamente este anuncio fue amplificar y respaldar ese mensaje. De manera que vemos marcas que si tuviéramos un eje de hacer versus decir, ¿no? Se posicionan de manera diferente, ¿no? Y esto es simplemente una opinión, no tiene ningún estudio matemático detrás, es simplemente mi opinión de la observación de lo que voy viendo que están haciendo, ¿no? Entonces, marcas como las de Social Distancing Branding, como Volvo, Maú, DAV o McDonald's, simplemente se enfocaron en el decir, o te daban las gracias, o te pedían que te quedes en tu casa, que te laves las manos, que todo va a salir bien, pero que ya esos mensajes tampoco añaden mucho, porque la mayoría de la gente ya los había escuchado, los niños de 2 años ya sabían que se tenían que lavar las manos. Por otra parte, otros se enfocaron en el hacer, empresas que además, por ejemplo, Inditex, que no hace publicidad, y sigue en esa tesitura, pero sin embargo pone toda su cadena de logística a disposición del gobierno para traer mascarillas, material sanitario, sigue apoyando a sus empleados sin despedir, por lo menos hasta el 30 de abril, a ninguno, a pesar del parón de la actividad. Lo mismo con Armani, que reconvierte parte de sus plantas para producir material sanitario, Louis Vuitton y Genesis, que también reconvierte sus plantas para producir geles. O sea, son todas marcas que se han enfocado en el hacer, y la forma en la que han comunicado tiene más que ver con amplificar esa historia a través de los medios que con la comunicación publicitaria tradicional. Y sin embargo, Bankinter y Ford hacen un poco un equilibrio, que está muy bien logrado, entre las dos. Bankinter no solo tiene acciones que apoyan a sus distintos grupos de interés, sino que también tiene una publicidad muy bien lograda que les ayuda a amplificar ese mensaje, y Ford, muy parecido a lo que hizo en otras crisis, también con otras marcas automovilísticas como Hyundai, etcétera, lo que hace es, a través de una publicidad, comunicar, por ejemplo, que puedes aplazar créditos, que puedes de tener distintos beneficios como cliente de Ford que tiene un crédito con ellos, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo Coca-Cola, que han empezado con sus campañas de una manera muy continuista, deciden en Filipinas, en España y en otros países del mundo parar todo tipo de comunicación publicitaria y donar ese presupuesto publicitario a acción social, ¿no? A contribuir a las necesidades de la sociedad en este momento. O sea que lo que vemos, ¿no? Es que estas empresas están comunicando con hechos más que con palabras, ¿no? O sea, están enfocando más en la sustancia que en el estilo de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, muchas de las otras marcas que vimos, como DAP, McDonald's, lo que hacían era reducir el concepto de inversión en marca a inversión publicitaria, ¿no? Pero a mí me gustaría traerles ahí ahora un concepto que imagino muchos de ustedes conocerán, lo vamos a repasar muy a vuela pluma, pero cuando nosotros hablamos de marcas que son, como lo que estamos viendo a la derecha de este chart, pueden ver a Unilever con algunas de las marcas, es ilustrativo, que hay en su portafolio de marcas. Ellos tienen marcas, por ejemplo, de limpieza, como Cif o como Ala, o tienen marcas de alimentación como Maicena o Flora, y nosotros hablamos de que todas las percepciones asociadas a las marcas comerciales o de producto, a eso le denominamos brand equity, o capital marca, le dicen en español. Todas las percepciones de producto, es caro, es barato, me cae simpática, no me cae simpática, esta marca en particular, me parece accesible, no me parece accesible, me parece buena relación calidad-precio, etc. Y digamos, la marca paraguas, la marca institucional Unilever, no solamente le habla a clientes y no clientes, o potenciales clientes, sino que le habla a un grupo, o a una audiencia mucho más amplia. Es una marca que habla a talento, a empleados, a proveedores, a accionistas, y cuando uno mide o observa la marca corporativa, no la mide solamente en relación a esas variables más transaccionales, como precio, calidad, disponibilidad, sino que se fija en un grupo más amplio de variables. Se fija cómo es percibido el líder de esa compañía, cómo son percibidos en general los productos y servicios de esa compañía, si es
una empresa que innova o no innova, cómo es el ambiente de trabajo de esa empresa, cuáles son sus resultados financieros, cómo es su gobierno corporativo y cómo se comporta como ciudadano, ¿no? Si contribuye, hace lo correcto en la sociedad. Entonces, en este momento, lo que tenemos que pensar es en la marca como reputación, en un sentido muy amplio. O sea, no tenemos que construir campañas, sino que tenemos que construir reputación, ¿no? Y hay un estudio que publicó una empresa que es muy conocida, se llama Reputation Institute hasta la semana pasada, ahora se llama The RepTrack Company, que lo que hace es estudiar, ¿no? La importancia de estas dimensiones y cómo distintas empresas se posicionan en estas dimensiones. Y lo que ellos vieron es que tanto en Italia como en China, como en España, durante la pandemia, el confinamiento, cambian los pesos de esas variables que hemos visto, liderazgo, productos y servicios. Cuando productos y servicios, la principal variable que impacta en la reputación en una época o sea, sin crisis, cuando se desata esta crisis, hay tres variables o dimensiones que incrementan su importancia y que el público en general tiende a observar más, que son la innovación, el lugar de trabajo y los resultados financieros, ¿no? Entonces eso adquiere muchísima más importancia, la gente exige más de las empresas. Entonces, enfoquémonos en innovación primero, como adquiere más importancia, ¿no? Cómo algunas empresas están aprovechando esta mayor importancia o mayor relevancia que adquiere la innovación en el medio de una crisis. Entonces, esto me hizo muchísima gracia. Yo siempre estoy mirando qué están haciendo las empresas en términos de innovación de marca, y el otro día veo que una empresa, una marca australiana, dice, bueno, pues una conducta que tenemos ahora en este momento, que además es socialmente indeseable, es que la gente está acaparando papel higiénico, pues vamos a hacer lo siguiente, el primer rollo de papel higiénico lo vamos a cobrar a $3,50, ahora cuando la gente ya se quiera llevar dos, se lo vamos a cobrar $99 por los dos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Estás creando mucho valor, porque si alguien tiene una conducta acaparadora irrefrenable, va a terminar pagando una prima de precio muy alta, estás creando valor para tu marca. Pero a su vez, estás creando valor de largo plazo, porque estás comunicando a toda tu audiencia que esa conducta para ti es socialmente indeseable y que no comulgas con la gente que es una acaparadora. De manera que están construyendo valor por dos caminos, ¿no? Además, de hecho, los que trabajamos en marketing decimos, el precio es una variable esencial de comunicación. El precio comunica quién eres y cómo eres, ¿no? Y después, este ejemplo también de Polonia me encantó, ¿no? Ahora, bueno, hay una necesidad de mascarillas, de todo lo que sean productos de protección personal, y una empresa en Polonia lanza una máquina expendedora, ¿no? Donde tú te puedes comprar tu mascarilla al paso, ¿no? O sea, en España esto es impensable, porque no podemos conseguir equipos de protección personal, pero me pareció una idea brillante para este momento, y están innovando en otra variable del marketing mix, que es canales. Entonces vemos que no todo pasa por la comunicación entendida como inversión publicitaria, sino también por cómo uno gestiona precios, cómo uno gestiona canales de manera innovadora, ¿no? Y yo creo que eso pasa con las crisis, ¿no? Son una oportunidad para una transformación profunda, y decía Platón que la necesidad es la madre de la invención. Yo creo que por eso hay tantos publicitarios en Argentina, no somos tan creativos porque vivimos de crisis en crisis, y Advertising Age nos decía en la crisis pasada, en el 2008, que la innovación más significativa en medios, en marketing, suele suceder justamente en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, la tercera lección es, se puede invertir en marca buscando soluciones flexibles e innovadoras para los clientes. O sea, la pregunta que se tiene que hacer la mayoría de las marcas ahora es, ¿qué puedo hacer yo por mi cliente, ¿no? Y hay otra variable, además, que ahora está adquiriendo mucho más importancia dentro de lo que es la reputación, que es el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las empresas y qué esperan los consumidores y el público en general de las marcas? Hay muchos estudios publicados sobre las nuevas exigencias que tienen los consumidores, el público en general, de las marcas en relación a su rol social, su rol como empleador, y voy a destacar tres. Uno es el reporte especial de Edelman del barómetro del COVID, otro es el estudio de RepTrack Company, que se publicó también hace muy poquito, y otro es un barómetro de COVID-19 de Kantar, que se publicó en marzo y que cubre el mercado español, ¿no? Pero seguramente tiene que haber algún estudio global también. Entonces, todos estos estudios nos vienen a decir lo mismo, que las empresas en este momento, lo que exige el consumidor de las empresas es que en este momento que proteja la salud de sus trabajadores, que no los ponga en situaciones de riesgo, que les dé flexibilidad de trabajo,
y las medidas que más admiran son fundamentalmente esas, ¿no? Que protejan, por ejemplo, al trabajador, ¿no?, del contagio, pero a su vez que protejan el empleo. Y si ustedes se fijan en el tipo de exigencias y lo que están pidiendo, ¿no? Hay empresas que han respondido muy bien a esto. Un ejemplo, que yo no me canso de hablar de la coherencia de esta empresa, es Inditex, de cómo descarta, por ejemplo, hacer un ERTE durante marzo, durante abril, siendo el sector de la moda uno de los más golpeados por la crisis. Pero no pasa solo aquí, pasó con una cervecera española muy conocida, hay muchos empleadores y muchas marcas que están poniendo a la gente por encima del beneficio, ¿no? Y esto tiene que ver también con un rol, ¿no?, que se le da ahora a las marcas, o sea, que cuando uno habla de liderazgo hay una tendencia que ya venía creciendo desde antes de la crisis, en donde se hablaba de los líderes como paternalistas y como protectores, y que el líder tiene que brindar seguridad, y tiene que ver justamente con esa tendencia. Pero a su vez, no solamente los consumidores y el público en general está reclamando de las empresas que protejan a lo que tienen más cerca, que son a sus empleados, ¿no?, que empiecen la protección por casa, que empiecen construyendo reputación por casa, sino que también están exigiendo colaboración público-privada, que la empresa, que se percibe como eficiente, que se percibe que tiene capacidad para solucionar los problemas que está enfrentando ahora la sociedad, llegue donde no llega el gobierno, o ayude al gobierno a llegar donde no puede llegar, ¿no? Entonces, en el estudio de Edelman que les comenté, que bueno, preguntaron a una serie de públicos en todo el mundo qué es lo que esperan de las marcas, ellos dicen, bueno, esperamos protección y servicio, ¿no? Queremos que colabore primero con el gobierno para encontrar soluciones a la crisis cuando el gobierno no la puede encontrar por su cuenta, pero a su vez que sean una especie de red de seguridad donde el gobierno no puede llegar. O sea, se repite esta idea de protección y de seguridad como rol de las marcas en el medio de la crisis. Pero en este caso, cuando hablan de asociación con el gobierno, de partnership con el gobierno, se hace hincapié también en lo colectivo por sobre lo individual, en la necesidad de colaboración. Entonces, si pensamos, ustedes se dirán, bueno, Gaby, ahora nos das la receta, ¿no?, los 5 tips que tenemos que tener en cuenta para construir marca durante la crisis. Lamentablemente no hay recetas, porque si hubiera recetas a lo mejor estaría asesorando al World Health Organization, pero sí tenemos que tener en cuenta algunos criterios que, si se fijan además, no solamente nos van a servir para construir valor en el corto plazo en el medio de esta pandemia, sino que son criterios que además se aplican con distintos pesos en otros momentos que son de crecimiento, como puede ser, no es cuánto uno invierte, sino cómo invierte, con la eficiencia y la inteligencia con la que invierte, pensar en inversión en marca en un sentido muy amplio, o sea, uno tiene que construir reputación, no campañas y cosas humorísticas y virales, ¿no?, para compartir. Tampoco la marca tiene que ser la protagonista de esa comunicación, ¿no? Uno tiene que tratar de ajustar y utilizar y pensar cómo puede utilizar todas las herramientas del marketing mix que tiene, o sea, precio, plaza, cómo puede extender la marca, cómo puede utilizar de manera inteligente la arquitectura de marca, y qué puedo hacer por mis clientes para solucionar los problemas que tienen ahora. Tengo que tratar de empezar por casa, porque si no empiezo por casa es muy poco creíble que si no quiero solucionar o ayudar a mis empleados, quiera solucionar la vida de mis clientes. Pero además, yo creo que esta es una tendencia que, como les dije, se observaba y era una tendencia emergente de antes de la crisis, pero con la crisis se ha acelerado, es entender el liderazgo, y también el liderazgo de marca, como seguridad y colaboración, ¿no? Y nosotros que estudiamos mucho también una dinámica que se llama poder blando, y cómo hoy las organizaciones pueden influir para impactar en los grandes problemas de la sociedad, entendemos que el liderazgo en el siglo XXI, y hoy más en el medio de la pandemia, excede el mero hecho de generar beneficios, ser el primero en beneficios, ser la empresa más grande en términos de ingresos, sino que pasa por la capacidad de generar un impacto positivo en el mundo. Yo creo que cuando repasamos estos ejemplos de estas marcas que están enfocando en la acción, no más que en la emoción, estamos viendo ejemplos de marcas que han entendido lo que es el liderazgo y lo que representa hoy en día realmente. Bueno, con esto termino mi ponencia, con contactarnos tanto, ya como comenté, a Lorenzo, a mí, si tienen cualquier duda, necesitan cualquier dato adicional, y creo que ahora viene el segundo bloque de preguntas. Así es, muchísimas gracias Gaby, muchas gracias Lorenz. Vamos con algunas preguntas. Dice,
Me ha quedado claro que no debemos quedarnos callados y tenemos que invertir en comunicación en tiempos de crisis. Pero ¿qué debemos comunicar? Es decir, ¿cómo comunicar nuestros productos, por ejemplo, en el sector de moda? En el contexto actual, sin que parezca pues que estamos hablando en contra de la pandemia. O sea, yo lo que creo es que los productos que se comunican siempre tienen que comunicar, o sea, si uno va a hacer acciones comerciales en este momento, se justifican y en el medio de esta pandemia, ¿no? O sea, estamos hablando de una crisis humana, ¿no? Con lo cual, si uno va a comunicar comercialmente, tiene que comunicar sobre productos que solucionen la vida de la gente de alguna manera, ¿no? O sea, los problemas que tenemos ahora. Entonces, yo creo que el mundo de la moda es uno de los más complicados, porque justamente en el día a día, no, o sea, no sé vosotros, ¿no? Pero o sea, a mí no se me ocurre comprarme algo para estar en casa, como mucho un pijama se me ocurriría, pero tampoco, ¿no? Pero es uno de los que más está sufriendo. O sea, el otro día leía que Walmart, por ejemplo, está vendiendo solamente tops, porque la gente ya no se compra pantalones, porque para hacer Zoom solo necesita, ¿no? La camiseta. Pero yo creo que es uno de los sectores más afectados y justamente por eso muchas marcas de moda, por ejemplo en Italia, incluso a través de una asociación, lo que han comunicado es cómo han reconvertido sus plantas para producir material sanitario, equipación de protección para los médicos, lo cual comunicación comercial en este momento, y salvo que estén en un país que esté comenzando la desescalada, desde mi particular opinión, ¿no? Que no tiene por qué representar la opinión de Brand Finance, es complicada. No sé, Loren, si quieres añadir algo. Sí, yo quería agregar que cuando esto termine, yo creo que, y viendo desde el punto de vista de la moda, creo que lo que la pandemia nos ha demostrado es que rico, pobre, blanco, negro, todos somos iguales y esta pandemia nos pega a todos por igual. Si hay manera de que la moda realmente pueda, y esta marca en particular, pueda de alguna manera decir, ya vimos lo que nos puede pasar a grandes y viejos, ricos y pobres, y es una marca universal. Creo que no es ser oportunista, pero sí es decir un poquito, oigan, nos hemos dado cuenta todos que todos somos iguales y por ende la moda no debería distinguirnos, nos debería unir, al contrario, ¿no? Y ahora que mencionas eso, para la persona que lo preguntó, hay una marca española, que me imagino que si esta persona trabaja en moda la conoce, que se llama Adolfo Domínguez, que había comenzado justo antes de la pandemia una publicidad y una campaña muy interesante que se llamaba Sé Más Viejo, donde te alentaban a no consumir tanto, ¿no? O sea, se habían un poco plegado a la ola de la sostenibilidad y la moda sostenible y la moda verde. Una vez que comenzó la pandemia, dijeron, vamos a proteger a todos nuestros trabajadores y a toda nuestra cadena de valor. Con lo cual, si tú quieres, puedes comprarnos ahora, pero no nos comprometemos a entregarte hasta que pase todo esto. Y una vez que te entreguemos, y vas a tener un plazo muy amplio de devolución, o sea, que en cierta manera lo que comunicaron en esta campaña, que además está todavía activa, pero no comunica producto en sí, sino cómo vamos a operar en este momento y por qué vamos a operar así, porque estamos protegiendo tanto a nuestros empleados como a nuestra cadena de valor, de manera que te vamos a entregar dentro de 2 o 3 meses y a partir del momento que te entreguemos tendrás tiempo para devolver. Pero ese es un ejemplo, una marca de moda española que acaba de lanzar esa campaña y está más enfocada en qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Y el motivo es justamente lo que está demandando la gente, que es protección de los empleados, ¿no? Bien, han surgido preguntas súper enfocadas en sectores. Les voy a hacerlas las dos para que básicamente pues vamos a enlazar las preguntas, ¿no? Dice, en cuanto a gestión de marca, ¿qué pueden recomendar o sugerir para el sector de artesanía? En vista que es un sector súper afectado con esta pandemia. Como saben, Perú es un país que básicamente pues tenemos mucho turismo. La siguiente pregunta también es de otro sector. En el sector inmobiliario también está muy afectado. ¿Cómo podríamos invertir en la marca para tener mejor rotación? Entonces, son sectores bien específicos, no conversan, pero creo que están bastante alineadas las preguntas. Yo creo, o sea, por tomar el sector inmobiliario, que aquí también bueno, se ha visto muy afectado, no se pueden hacer visitas, no es un sector que se prevé que además vaya a tener una recuperación rápida, pero en este momento está muy afectado. Yo lo que estoy viendo en las marcas líderes en Europa es que, bueno, a pesar de que la actividad está prácticamente o sea, está paralizado,
están invirtiendo muchísimo en digital, ¿no? O sea, siguen comunicando como si se pudiera ir a visitar, hacen muchísimas visitas que tú puedes hacer virtualmente, ¿no? O sea, evidentemente ahora es algo que te quieres arriesgar mucho, no puedes hacer, y no va a suceder en los próximos meses, una transacción, ¿no? Remota, pero sí siguen comunicando de esta manera, están cerca del cliente a través de la generación de experiencias de máximo nivel, ¿no? Entré a no para comprarme, pero por curiosidad, justamente porque estaba leyendo sobre este tema, a una de las inmobiliarias de lujo, y es como estar prácticamente en la visita virtual en el piso, es maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que pasa también por la reinvención en cuanto a la experiencia del cliente, y en este caso, por ejemplo, utilizando lo digital, ¿no? Sí. Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gaby. Yo creo que sí, el regreso al tema del mundo es de los valientes. El que se esconde va a desaparecer, y cuando se reactive, la brecha que tendrá que cerrar va a ser mucho más amplia. Entonces, más vale ondear la bandera que desaparecerse. Creo que también probablemente la definición de qué es la casa para alguien probablemente vaya a cambiar también. Entonces, seguramente habrán mensajes que aludan a básicamente qué es tu casa para ti, ahorita que has vivido probablemente más intensamente que nunca tu casa. Entonces, creo que saldrán muchísimos hallazgos, probablemente sean parte del nuevo normal, como decía Gaby. Pero sí, definitivamente recomendaría no esconderme y recomendaría realmente tener el pulso muy cercano a qué es lo que está pensando la gente que ahora es su casa para ellos. Entonces, hoy por hoy ha cobrado una importancia completamente diferente probablemente a la que tenía hace poco. En mi caso tengo una adolescente de 17 años que no la había visto yo en 2 años, y ahorita ya me volví a encontrar con ella porque, wow, estamos compartiendo los mismos metros cuadrados, y esto tiene que ver simple y sencillamente con que la casa ahora juega un rol diferente, ¿no? Súper interesante, Lorenz. Dice, otra pregunta. En medio de esta pandemia y con gobiernos que toman decisiones tan diversas en la manera de aproximarse a la crisis, ¿influyen estas teorías sobre la marca país? ¿Entran estas marcas en la discusión? Yo soy una convencida de que hay una doble vía, ¿no? De construcción de marca entre la marca país y las marcas corporativas, ¿no? O comerciales de ese país, con lo cual Santander, el BBVA, Inditex contribuyen a el crecimiento y el apalancamiento de la marca España, y a la inversa. Con lo cual, desde luego, sí, y yo creo que de hecho, ahora a mí me gusta hablar mucho de, yo decía, poder blando, ¿no? Los países cómo construyen o cómo logran influencia. Antes se lograba a través del poder militar o del poder económico, ahora se logra más bien a través de la capacidad de influir y de atraer. En inglés le dicen likability, y es como, muchas veces hay países que son pequeños porque todo el mundo les cae bien, ¿no? O sea, y entonces tiene mucha posibilidad de influir en la agenda global. Y una de las cosas que están aprovechando ahora muchos países, por ejemplo, que tiene que ver con generar esa capacidad de influencia, es lo que le llaman la diplomacia de las mascarillas o la diplomacia médica, ¿no? Que es como, por ejemplo, apenas la pandemia llegó a Latinoamérica, el primer país que ofreció ayuda, y también muchas empresas nacionales chinas ofrecieron ayuda a Latinoamérica. Entonces, desde luego, yo creo que tanto las marcas con un origen determinado como los países, a través de estas iniciativas, que nosotros llamamos de poder blando, generan reputación y generan valor, ¿no? Tanto para ellos como para sus empresas. Y ahí escogí una palabra interesante que es de la siguiente pregunta. Dice, construir reputación. ¿Cree usted que nos diferencia de las otras marcas, es decir, de las marcas rivales? Sí, desde luego. O sea, la única forma o sea, construir reputación tiene que ver con dos variables que son fundamentales, ¿no? A la hora de posicionarte, que tiene que ver con construir relevancia, o sea, qué problemas estás solucionando para la gente, pero además hacerlo de manera diferente y en función a los recursos que tú tienes, ¿no? Entonces, yo creo que está implícito en el concepto de construir reputación, que no solamente estás construyendo relevancia, sino que lo estás haciendo de manera diferente. Y la única forma que tú tienes, con
configuración de recursos para hacerlo, ¿no? Tratando de lograr el máximo impacto en la sociedad, con lo cual sí diferencia. Y me gustaría, creo que agregar, cuando iba a decir, para mi gusto, reputación es sinónimo de marca. Y la marca es la suma de experiencias, la suma de percepciones. Y entre más firmes sean las percepciones, más sanas sean las percepciones, ergo reputación, a largo plazo las marcas con una reputación más sólida van a permanecer. Yo creo que hay algunas marcas oportunistas, como nos mostró Gaby, que básicamente están siendo muy torpes en la manera en que están comunicando y les está costando puntos reputacionales, ¿no? Bien, con estas tenemos muy poquitas preguntas más, trataremos de contestarlas todas. Esta pregunta la hace Gloria Granda. Hola Gloria, ¿cómo estás? Dice, buenas tardes, Gabriela Lorenz. Dice, mi pregunta está dirigida a cómo deben manejar las marcas su relación con los gobernantes en su publicidad, para mantener distancia y no aparecer vinculados políticamente sin dejar de cooperar y servir. O sea, yo creo que es como cualquier, o sea, es un ejercicio, ¿no? de un fino equilibrio, ¿no? Pero que de todas maneras yo pienso que en medio de esta pandemia en particular, donde se necesitan todas las manos que podamos conseguir y donde todas las empresas deben arrimar el hombro, creo que el riesgo reputacional de aparecer vinculado a un gobierno ideológicamente es mucho menor que el de parecer egoísta e insolidario si uno no colaborase con ese gobierno independientemente de su ideología, ¿no? Con lo cual creo que ese riesgo que quizá Gloria estaba valorando de me pueden asociar a esta ideología, creo que es mínimo comparado con el riesgo de ser percibido como que no te importa, o eres apático, o no estás haciendo lo que debes hacer. Yo creo que una de las cosas que surge en este estudio que mencioné varias veces de Edelman es el deber de las empresas. O sea, la gente ve la capacidad de contribuir de las empresas, ¿no? No solamente como una capacidad, sino como un deber. O sea, tienes la posibilidad, estamos en una crisis muy profunda y por lo tanto tienes el deber de contribuir. Con lo cual yo creo que el riesgo de asociación política, ideológica, en este caso se ve totalmente compensado por ¿no? el riesgo de ser percibido como que no estás haciendo lo que debes hacer. Perfecto, con esto ya, esta pregunta cerramos, la pueden contestar las dos personas. Me parece bien, bastante oportuna. Dice, al final, ¿cómo hago marketing? ¿Cómo hago publicidad? ¿Cómo comunico sin parecer oportunista? Y sin ir sesgarme tanto de manera emocional. Entonces te dejo que yo soy argentina, hable todo. No. A ver, yo creo que hay una línea muy delgada entre ser oportunista y ser relevante. Yo creo que el tema recurrente será la empatía. Yo creo que lo empezamos ya a ver sobre todo en el sector financiero, siendo muy empáticos no solamente en sus mensajes, sino en sus acciones, en prórrogas de pago, pagos diferidos, cosas por el estilo. Yo creo que va a ser, esto realmente va a despertar los comportamientos de muchas marcas para darse cuenta realmente qué es lo que achaca y qué es lo que le duele al consumidor, más allá de qué buenos pueden ser ellos. Y nada más, digo, yo creo que sí, este ha sido un momento importantísimo en nuestras vidas para hacer Control Alt Delete y definir realmente qué realmente queremos comunicar. Porque sí creo que el consumo va a cambiar. Y sí es un balance entre lo funcional y lo emocional. Creo que ahorita habrá que jugar muy bien las cartas emocionales, ¿no? Súper interesante. ¿Algo con el que quieran cerrar para poder dar ya fin al webinar? No, simplemente reiterar las gracias a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, a ti y a tu equipo por la invitación. Tanto para Lorenz como para mí fue un honor y un placer estar aquí. Y así que muchísimas gracias a todos y también a todos los oyentes.
Bueno, muchas gracias a ustedes de verdad por acompañarnos, gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros. Mañana cerramos la semana con un tema más, que es un tema de e-commerce. Justo nos estaban preguntando sobre si ya tengo el e-commerce, hago con el e-commerce ahora, hoy día se mencionó algo de e-commerce, o qué pasa si nunca lo tuve y es una buena oportunidad para empezarlo. Bueno, mañana nos vamos a conversar con Remy Sotomayor, que es un profesor de nuestro programa de marketing digital, así que estén conectados con nosotros. Gracias otra vez, Loren, gracias otra vez, Gaby, y ya nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias a ustedes.